En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta en contra el conocimiento y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vive Jesús. Santo. Se pueden sentar. Gracias. Amantísimo Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias en esta hora por darme la oportunidad hermosa de poder traer tu palabra a mis hermanos. Vive Jesús, aleluya. Te doy gracias, Padre Santo, aleluya. Te pido, Jesucristo, Señor, que yo mengue para que tú crezcas, Padre Santo. Te pido, Jehová, Dios de los ejércitos, que tú hables a través de mí, Señor Jesús. Que no sea yo en ningún momento quien hable, Padre. Que sea palabra tuya, Jesús, para bendición de nuestras almas. Vive Jesús, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Titulé hoy el mensaje de esta tarde, el propósito y la obediencia. Vive Jesús, aleluya. Desde que el hermano Rizala me dijo que venía a predicar, me levanto y me acuesto. Señor, dame palabra, dame mensaje. Dime lo que voy a hablar. Habla tú a través de mí, que yo me mude, que seas tú quien hable. Vive Jesús, aleluya. Gloria al Señor Jesús, aleluya. El propósito y la obediencia aparece a través de las Sagradas Escrituras en diferentes momentos y diferentes partes. Siempre ha habido un propósito con cada una de las personas y los personajes que aparecen en la Biblia. Siempre ha habido la bendición de Dios cuando hay obediencia y cuando hay humillación. Vive Jesús. Creo que las dos tienen que andar cogidas de la mano para cumplir lo que se llama un propósito. Si empezamos a mirar, vamos a hablar de 3 hombres en la Biblia. Hombres que fueron obedientes a Dios. Gloria a Dios. Hombres que Dios tenía un propósito para ellos que ni se imaginaban que iban a ser mencionados hasta el día de hoy. Vive Jesús. Escogí 3 personas, vive Jesús, y hay un cuarto que ese es el punto discordante. Gloria a Dios. Pero no deja de cumplirse el propósito de Dios. Le voy a decir algo. Cuando Dios tiene un propósito con usted, Dios lo llama y usted obedece, el propósito se cumple al pie de la letra. Ahora le voy a decir algo. Si Dios tiene un propósito con usted, sea quien sea, el propósito que Dios le haya dado, obedezca y cúmplalo. Porque para Dios el propósito de Dios se cumple a la buena o se cumple a las malas. Aquí no es que espérate que voy para el baño, espérate que voy a tomar agua. Cuando Dios te dice a ti, es ahora, es ahora. Vive Jesús, aleluya. Comenzamos con un personaje que ¿quién no ha escuchado hablar de Noé y el arca de Noé? Lo llamaron loco, lo mencionaron de 1000 formas. 120 años construyendo un arca en un sitio donde no llovía, donde no había agua. Increíble. Vive Jesús. Yo me puedo imaginar, puedo llevar la mente más allá, imaginar a la gente gritándole viejo loco, gritándole 1000 cosas, porque estaba haciendo eso simplemente obedeciendo la palabra de Dios. Habla la Biblia que en aquel tiempo, como pasaba en el tiempo de Sodoma y Gomorra, como pasa hoy en día, qué casualidad, ¿verdad? La gente estaba dándose a casamiento, casándose, bailando, jugando, entretenido en las cosas del mundo, olvidado completamente de Dios. Pecando de una forma como si fuese el deporte nacional de aquel tiempo. Qué casualidad que hoy es igual. Vive Jesús, aleluya. Pero Noé fue obediente. Puedo quizás preguntar en mi propia mente, ¿cómo sería eso?
Gloria a Dios. Usted sabe lo que es que Dios se le presente, Dios le hable, que usted lo pueda escuchar, vive Jesús, aleluya, y le diga, Osvaldo, yo necesito que tú hagas un arca acá arriba en Bucaramanga, en Maricao. Pero Señor, ¿cómo yo voy a crear un arca? ¿Cómo yo voy a hacer algo que aquí no hace falta, algo que aquí no se necesita? Vive Jesús, aleluya. Osvaldo, hazlo, de verdad. Obedece la palabra de Dios por más insensata que parezca, por más errónea que parezca, porque lo que para el hombre es necio, para Dios es increíble. Vive Jesús, aleluya. Noé fue un hombre obediente, el cual construyó, y todos saben el desenlace de lo que sucedió, lo que pasó. Vive Jesús, aleluya. Y todavía en el año 2020 están apareciendo videos y cosas de que encontraron el arca. Pero allá ellos con sus asuntos, porque en este año 2020 a mí el arca no me importa. A mí el único arca que me importa, vive Jesús, aleluya, es el que vamos a escuchar cuando sea el sonar de las trompetas en el momento indicado, porque ya no hay tiempo para juego, ya no hay tiempo para pasar de mano, ya no hay tiempos, aleluya, vive Jesús, aleluya, para vivir incoherentemente. Gloria a Dios, aleluya. Si me desmayo fue la careta. Vive Jesús. Gloria a Dios. Encontramos, gloria a Dios, otra persona en la Biblia con una trayectoria increíble. José. Vive Jesús, aleluya. Encontramos a José, todos conocen la historia de José, que fue vendido por sus hermanos. Pero todo lo malos ratos que pasó, todo lo que sucedió con José, vive Jesús, aleluya, significaba algo. Era el propósito de Dios. Gloria a Dios, aleluya. El propósito de Dios era que José pasara por esa vicisitud, vive Jesús, pasara dolor, pasara esclavitud, vive Jesús, aleluya. Todavía nosotros nos quejamos. Aquí tenemos todo, tenemos bendición. Vive Jesús. Pero en ese tiempo donde José tenía que pasar hambre, aguantar latigazo, ser un esclavo y tener un dueño, como quien dice, vive Jesús, aleluya. Ahora mismo somos bendecidos, que aunque estamos viviendo en el planeta Tierra, lleno y forjado de pecado, vive Jesús, aleluya. El único dueño para los que creen en Él se llama Jesucristo, porque somos lavados por la sangre del Cordero de Dios, vive Jesús, aleluya. Por eso es que tenemos que darle gracias y estar lleno de dicha, de que tenemos la oportunidad de podernos parar aquí ahora mismo, hablar la palabra de Dios, vive Jesús. Cuando en otros países, gloria a Dios, aleluya, entran por una puerta de cualquier iglesia, matan a todos los que están adentro, queman la iglesia, recogen la Biblia y las queman. Vive Jesús, aleluya. Pero le voy a decir algo. Lea la Biblia, estudie la Biblia. Porque no estamos muy lejos por el hecho de que tengamos libertad en este país, vive Jesús, aleluya. No estamos muy lejos de que prohíban la palabra de Dios. Yo le decía a un compañero mío de trabajo que él va a la iglesia de Hugo Díaz, vive Jesús, aleluya, y es mi familia él. Gloria a Dios. Que había que pensar en conseguir una Biblia y esconderla en una caja fuerte en Tejana Vieja. Vive Jesús, porque cuando llegue el momento vamos a tener que salir al monte a leer palabras, esconderla y tirar para atrás. Gloria a Dios. Aleluya. Si podemos ver el país de China ahora mismo en este momento, vive Jesús, aleluya. Los otros días escuché que una imprenta, no sé si la imprenta fue clandestina o si tenía permiso del gobierno, porque allá todo tiene que tener permiso del gobierno. Había hecho una tirada de Biblias, una imprenta, una edición de Biblia, de 140,000 Biblias por ahí, vive Jesús, aleluya, el cual eso era un éxito, porque han quemado Biblias. Han quemado cristianos pentecostales, vive Jesús, los han quemado vivos. Vive Jesús, aleluya. Y todavía nosotros nos quejamos. Todavía nos dicen, vamos para la iglesia. Ay, no quiero ir para la iglesia, pero me encanta ir a ver la novela. Vive Jesús, aleluya. Estamos en un momento, hermano, donde verdaderamente deberíamos vivir de rodillas, caminar de rodillas y estar todo tiempo de rodillas, alabando a Dios, pidiéndole perdón a Dios, para cuando suene la trompeta, que el diablo se quede con todo lo que aquí queda. Vive Jesús, aleluya.
que no necesitamos nada, solamente el lugar que Dios nos tiene en el reino de los cielos. Aleluya. Vive Jesús, aleluya. Qué bueno Dios. José fue una persona, vive Jesús, aleluya, que de la pobreza, la humildad, cayó en el poder. Santo. Pero no porque cayó en el poder, quiso decir que José se iba a desviar. Había un propósito de Dios en él, que llegara al poder a ser el gobernador de Egipto, el brazo derecho de Egipto, considerado un hijo del faraón. Gloria a Dios, aleluya. No es porque era lindo, no es porque era de buena apariencia, no es porque era inteligente, era simple y sencillamente porque las palabras y la inteligencia que José tenía venía del Padre, venía de la unción del Espíritu Santo. Vive Jesús, aleluya. El propósito de José era prepararse y poder salvar lo que era, lo que nosotros conocemos hoy en día como la nación de Israel. Vive Jesús. Aleluya. Gloria, gloria al Señor Jesús. Tenemos otro hombre, gloria a Dios, aleluya, que Dios tenía un propósito con él tan increíble, que son de las historias que nosotros hablamos todos los días. Santo. Han hecho películas, han hecho series, han hecho miles de cosas hablando de Moisés, el príncipe de Egipto. Todos sabemos y todos conocen la trayectoria de él, que lo estaban buscando cuando niño para matarlo. La madre lo puso en un cesto y fue a parar a manos del faraón. Fue criado, vive Jesús, aleluya, como un egipcio, con la educación de un egipcio, con la educación de un guerrero egipcio. Dice la Biblia, vive Jesús, aleluya, que era un hombre de suma inteligencia. Aleluya. Pero eso vuelvo y digo, no es porque era lindo, no es porque lo encontraron que era un bebé lindo, es que había un propósito de Dios en él, era prepararlo, era afinarlo, era que se preparara de una manera tan increíble para cuando Dios iba a sacar a Israel del cautiverio, se supiera qué era lo que se iba a hacer. Aleluya. Grandes batallas fueron dirigidas porque lo que él aprendió se lo enseñó el pueblo de Israel. Vive Jesús, aleluya. Santo. Grandes guerras, Padre Santo, aleluya. Desde Egipto hacia Canaán, ¿cuánta gente no había en ese entonces que se habían apoderado de todas esas tierras? Gentes idólatras. Santo. Vive Jesús, aleluya. Sitios increíbles como Jericó. Vive Jesús, aleluya, donde habla la palabra que gritaron todos y cayeron los muros. Pero ¿a qué se debía eso? A la obediencia y el proceso exacto que Dios tenía con cada uno de ellos. Pero según les hablo de lo que era la obediencia de ese siervo de Dios, también le voy a mencionar algo. Dice la palabra que el que esté seguro, vele que no caiga. ¿Cierto? Vive Jesús, aleluya. Acuérdese de demostrarle a Dios que la gloria es de Dios, solamente de Dios, y no la comparte con nadie. Gloria. Le dijo Dios a Moisés por el desespero de la gente. En cierta ocasión, háblale a la piedra para que dé agua y yo pueda glorificarme. Jesús, aleluya. Mire lo que le costó esa sencilla desobediencia a Moisés. Por no dejarse llevar por la voluntad perfecta de Dios, porque cuando Dios te dice 1, 2 y 3, Santo. es 1, 2 y 3, no es 2, 3 y 1. Gloria. Vive Jesús, aleluya. Santo. Dice la palabra que golpeó aquella piedra con ira, vive Jesús, aleluya. Sí salió agua, vive Jesús, aleluya. Pero ¿qué le costó a Moisés? ¿Qué le costó ese pequeñito momento de desobediencia? Que no pudiese entrar a la tierra prometida. Aleluya. Vive Jesús, aleluya. Pero con todo y eso se mantuvo fiel, vive Jesús. Gloria. Gloria al Señor. Y Dios lo subió a un monte y le dijo, te voy a mostrar la tierra prometida, la cual tú no vas a entrar. Vive Jesús. Quisiera no pensar de esta forma. Vive Jesús, que quizá Moisés le dijo, pero Dios mío, si eso no es nada, te da a pasar eso. Mire, vuelvo y le digo, la voluntad de Dios es infalible.
La voluntad de Dios es inviolable. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo. Cuando Dios te dice, hazlo, hazlo. Amén. Vive Jesús. Cuando Dios te dice, brinca, es el momento que tú vas a brincar. Amén. Cuando Dios te dice, habla, háblale, porque es el momento donde tú vas a hablar. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Y seguimos viendo que todo es el propósito y la obediencia de Dios. Amén. Una cosa va cogida a la mano de la otra. Sí. Gloria a Dios, aleluya. Pero también podemos ir un poquito más allá, gloria a Dios, aleluya, donde vemos también personas que Dios llamó y personas que desobedecieron a Dios. Gloria. Vive Jesús. Ahorita les dije, vive Jesús, aleluya, que el propósito de Dios se cumple a las buenas o se cumple a las malas. Porque cuando Dios habla, es la palabra de Dios. Aleluya. No podemos contradecir la palabra de Dios, aleluya. Santo. Le dijo Dios a Jonás, vive Jesús, aleluya, que fuera a Nínive. Vive Jesús, aleluya, a predicar la palabra, porque Nínive iba a ser destruida. Vive Jesús. ¿Qué hizo Jonás? Hizo lo que cualquiera de nosotros pudiéramos hacer bajo el factor humano, vive Jesús. Se escondió, se atemorizó. Quiso alejarse de la voluntad de Dios pensando que se estaba alejando de la voluntad de un hombre sencillo. Pensó que se estaba olvidando de que Dios era Dios. Vive Jesús, aleluya. El Rey de Reyes es el que manda y es el que dice. Todos conocemos lo que le pasó. Vive Jesús a Jonás. Gloria a Dios. Gloria. Pero cuando Jonás pudo entender eso, vive Jesús. Santo. Cuando recibió el susto, cuando recibió el dolor que sintió dentro, y me voy a explicar lo que es el dolor cuando recibió dentro de ese gran pez, que hoy podemos entender que es una ballena. Aleluya. Vive Jesús. Aleluya. Todo lo que come, que tiene un estómago, tiene jugo gástrico. Eso fue el dolor que él sintió allá adentro. Dios le permitió mantenerse vivo, pero le permitió sentir el dolor en carne propia de lo que le podía pasar si hubiera desobedecido más todavía. Aleluya. En el mundo aparecen 12 casos registrados. Le voy a ser sincero. Yo tendría que verlo para creerlo. De situaciones donde pasaron cosas parecidas y cosas así como esa. Vive Jesús. Pero el plan de Dios se cumplió. Claro que se cumplió. Santo. Por lo menos a Jonás se lo tragó una ballena. A nosotros desobedecemos y nos puede pasar algo peor. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Cosa que agrada a Dios más que nada es la humillación y la obediencia. Santo. Vive Jesús, aleluya. Obediencia cuando Cristo te habla y tú respondes adecuadamente ante Él. Cuando tú obedeces lo que Dios te dice. Cuando cumples con la palabra perfecta de Dios, tú ves la bendición, ves la sanidad, ves prosperar en tu familia. Vive Jesús, aleluya. Pero tienes que ser obediente. A veces Aleluya. queremos, Señor, dame, Señor, yo necesito, Señor, yo quiero esto, pero tú le estás dando algo a Dios. Tú le estás dando algo a Dios para que Dios te dé a ti. Tú estás dando la obediencia a Dios para que Dios te dé algo a ti. Vive Jesús, aleluya. Santo. Gloria a Dios. Cuando eres obediente, Él te pone en alto. Vive Jesús. Cuando eres obediente a la palabra de Dios, y estoy ya por terminar, vive Jesús, Dios te pone en alto. Santo. Y voy a traer un quinto hombre. Santo. ¿Quién no ha escuchado hablar de Daniel? Un significado de obediencia. Vive Jesús, aleluya. Santo. Daniel, un hombre obediente a Dios, que dice la palabra que oraba 3 veces al día frente a la misma ventana, y según la trayectoria de la Biblia, desde muy jovencito, que fue llevado a Babilonia hasta el día en que murió. Santo. Gloria, gloria a Dios, aleluya. No hay cosa más increíble y más satisfactoria cuando los enemigos del Evangelio de Dios reconocen que Dios está en ti, que reconocen que el Espíritu Santo es el que mora en ti, que reconocen que hay un Dios que anda contigo y no está con ellos. Vive Jesús. Aleluya. ¿Y a qué se debe eso?
Cuando usted tiene obediencia, cuando usted tiene humillación, vive Jesús, aleluya. Dios le va a mostrar, Dios lo va a respaldar, gloria a Dios, aleluya. Santo. Dios es la cosa, es algo que no hay forma de describirlo. Es tan hermoso servirle a Dios. Amén. Vive Jesús, aleluya. Sí. Y cuando somos obedientes a Él, gloria a Dios, aleluya, Sí. vemos grandes proezas. Gloria. Vemos personas que nunca imaginábamos, gloria a Dios, aleluya, Santo. que iban a servirle a Dios, convertirse a Cristo. Vemos personas duras, malas, que se rindieron ante los pies de Cristo porque tú fuiste el ejemplo, porque Dios te permitió mostrarse a través de ti para que pudieran tener esa convicción. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno. No hay cosa mejor que alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, Señor. Vive Jesús, aleluya. Dice la palabra que el rey Darío, que tenía en gran estima a Daniel, vive Jesús, Santo. tenía gran estima a Daniel y reconocía lo que había en él. Santo. Reconocía que había algo en él, vive Jesús, aleluya. Gloria. Gloria a Dios, aleluya. Como aquí le ha pasado a todos, porque creo que a ninguno se ha librado de eso. Siempre vamos a encontrar emisarios del diablo, vive Jesús. Y me refiero a emisarios del diablo porque en una ocasión yo hace muchos años soy emplazador de tribunal, vive Jesús. Y un día me entregaron un documento de la corte para entregárselo a un pastor testigo de Jehová. Santo. Cuando aquel hombre me vio, yo me identifiqué. Yo vengo de parte del tribunal, usted está emplazado, está demandado en este momento. Vive Jesús, aleluya. Y lo único que me dijo, aguántate ahí, no pase. Y no había COVID, no me dejó pasar para allá. No había COVID. Aguántate ahí, jaló un teléfono. Y yo el que dijo estas palabras. Sí, buenas tardes. Con la división legal de la iglesia. Gloria a Dios. Todo iba bien. Hasta que oigo que dice, licenciado, lo que pasa es que tengo un emisario del diablo aquí, que me trajo un documento que quiere destruir la iglesia. Vive Jesús. Bajo sus ejores. Bajo sus ejores decía que yo era un emisario del diablo. Vive Jesús. Hay emisarios del diablo en todas partes, en todas esquinas, que quieren destruir al que busca la palabra de Dios. Gloria. Hablan en contra tuya, te hacen la vida difícil. Vas a trabajar y encuentras, gloria a Dios, aleluya, que siempre va a haber un compañero de trabajo que te va a hacer la vida difícil. Gloria. Vas a encontrar siempre compañeros y compañeras de trabajo que van a tratar de herirte, van a tratar de ridiculizarte porque tú eres un siervo de Dios. Gloria a Dios. En una ocasión escuché a una persona hablando respecto a eso y le voy a decir lo que otra persona le dijo. Sigue orando por ese enemigo. Gloria a Dios. Sigue orando, sigue llorando por ese jefe tuyo que te hace la vida tan imposible. No te levantes en contra de él nunca, sigue orando. Ponlo en las manos de Dios. Que tú vas a ver que el día que tú llegues a tu trabajo y ese hombre te reciba con una sonrisa en la cara y te salude, es porque Dios empezó a obrar en esa persona. Vive Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno. Sí. Vive el Cristo de la gloria. Gloria a Dios. Obediente y leal vive Jesús, aleluya, un siervo de Dios. Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Obediencia y lealtad. Santo. Creo fielmente, vive Jesús, que cuando somos obedientes ante Dios, vive Jesús, aleluya, todo obra para bien para nosotros que le servimos a Cristo. Gloria a Dios, aleluya. El rey Darío hizo un decreto donde no se podía adorar a ningún otro Dios que no fuera el de ellos, basado en la maldad que había para hacerle a Daniel. Vive Jesús. En aquellos tiempos como hoy en día, los gobiernos tienen consejeros. Tienen consejeros donde supuestamente aconsejan por bien. Y muchos de esos presidentes no son los que gobiernan. Aleluya. Muchos de esos gobernantes no son los que gobiernan. Vive Jesús, aleluya. Se hace el decreto donde no se podía adorar a otro Dios. Se pusieron a velar a Daniel, que todos los días 3 veces por la misma ventana clamaba al Cristo de la gloria.
Vive Jesús. Aleluya. Y como decimos nosotros en la calle, allá afuera lo chotearon. Allá afuera le dijeron, mira, Darío, aquí hay alguien, uno de tus servidores. Vive Jesús, aleluya. Hay uno de tus servidores aquí, Padre Santo, aleluya, que no está obedeciendo el decreto. Y el decreto dice que tiene que ser la muerte el castigo. Ya Darío no podía echarse para atrás porque había hecho un decreto. Santo. Agarran a Daniel, vive Jesús, aleluya. Y Darío con el dolor en el pecho ordena que lo echen al foso de los leones. Santo. Vive Jesús. Yo puedo imaginar a Daniel en ese momento. Señor, en ti yo he confiado. Amén. Señor, en ti yo he confiado. En ti yo he confiado. En ti yo he confiado. Y aunque él supiera que va hacia la boca de un león, sabe que si perdiese su vida iría con Cristo. Vive Jesús. Esa es la ventaja que tiene el cristiano. Gloria a Dios, aleluya. Que aunque esta carne perezca, vive Jesús, aleluya, vamos a ser levantados siempre y cuando seamos obedientes al Cristo de la gloria. Aleluya. Pero le voy a decir algo para terminar. Gloria. Con el Dios que tenía Daniel, no hay león que abra la boca. Y Aleluya. el mismo Dios que le trancó la boca a aquellos leones, es el mismo Dios que nos impulsa a seguir adelante. Y cuando los leones del siglo XX abren la boca, usted clama y ellos tienen que callarse y cerrar la boca. Vive Jesús, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Gloria. Hasta aquí mi parte. Gloria a Dios, aleluya. No me desmayé. Vive Jesús, para la mascarilla. Una vez más, gracias por dejarme entrar a traer palabra de Dios. Me siento bien honrado. Le doy la gloria a Dios por cada uno de ustedes. Sigan hacia adelante. Obediencia y humillación, que cada uno tiene un propósito. Aquí usted no vino porque se iba a sentar en un banco. Aquí usted vino porque Dios tiene un propósito. Órele a Dios y que el propósito Dios se lo revele. Dios lo bendiga mucho. Amén.